Buenas noches. En Europa existe el curso CSWIP 3.1, Inspector de Soldadura. Es un curso muy prestigioso en Europa y ahora para toda la gente latinoamericana y de habla hispana les voy a presentar la primera sección en idioma español. Este curso comprende 24 secciones. La primera sección habla sobre deberes del inspector de soldadura. Las principales responsabilidades de un inspector de soldadura son cumplir con el código, controlar la mano de obra y controlar la documentación. Cuando hablamos de cumplir con el código, estamos hablando de que cuando uno trabaja en construcciones estructurales, generalmente debe cumplir con el estándar AWCD 1.1, que es el Código de Soldadura Estructural de Acero. Recordemos que AWS significa Sociedad Americana de Soldadura. Cuando uno trabaja en tubería de gas, uno debe cumplir generalmente con el estándar API 1104. Recordemos que API es el Instituto Americano del Petróleo. Y cuando uno trabaja en tubería de alta presión, o recipientes y calderos a presión, uno debe cumplir con la sección 9 del código ASME-BPBC. Recordemos que ASME significa Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Atributos personales de un inspector de soldadura. Entre los atributos personales están la honestidad, la integridad, el conocimiento y la buena comunicación que debe tener. Para realizar una inspección visual, en Europa existe la norma BSEN ISO 17637, que habla sobre la inspección visual de juntas soldadas. Los requisitos básicos en esta norma indican que una persona para realizar inspección visual debe estar familiarizado con las normas, códigos y especificaciones aplicables al trabajo que va a realizar. También debe estar informado sobre los WPS utilizados en el trabajo. Recordemos que WPS significa especificación de procedimiento de soldadura. Y por último debe tener buena visión, la cual debe ser revisada casi cada 12 meses. Condiciones para la inspección visual. De acuerdo al estándar BSEN ISO 17637 hay dos condiciones. La iluminación, que debe ser mínimo 300 lux y recomendado 500 lux, y el acceso a la visión, la cual indican que debe tener una distancia máxima de 600 milímetros y un ángulo mínimo de 30 grados. Ayudas para la inspección visual. Generalmente cuando realizamos inspecciones visuales usamos mucho las galgas de medición, el famoso bridge cam, y también usamos lupas entre 2x a 5x. Pero vayamos con el bridge cam. El bridge cam lo usamos para medir el bisel del material base, el desalineamiento en la soldadura, la altura del cordón, la socavadura, la profundidad de la socavadura, la altura de la pierna y la convexidad de la soldadura. Como les había dicho, lupas de 2x a 5x también utilizamos. Equipo para inspectores de soldadura. Una de las cosas que no debe faltar cuando uno va a hacer una inspección de soldadura es una cinta métrica, un medidor de temperatura, un bridge cam, un tester, un multitester, una linterna y una lupa. Etapas de la inspección visual. De acuerdo a la BSN ISO 17637 hay 3 etapas: antes de la soldadura, durante la soldadura y después de la soldadura. Antes de la soldadura se debe verificar los materiales. Estos materiales deben ser identificados y
y tener su Material Test Certificate. Eso es muy importante. Deben tener las dimensiones correctas y deben estar en condiciones adecuadas, sin daño ni contaminación. WPS. Los WPS deben ser aplicables a las juntas a ser soldadas y estar aprobadas. Deben estar disponibles para los soldadores e inspectores. Equipo de soldadura. El equipo de soldadura debe estar en buenas condiciones y deben estar calibrados. Preparación del material para la soldadura. Esta preparación del material debe cumplir con los planos y los WPS. Deben estar libres de defectos y contaminación. Calificación del soldador. Debe haber una lista de los soldadores calificados disponibles para cada WPS utilizado. Los certificados de calificación del soldador deben estar válidos a la fecha de soldar. Ajustes de la junta. Los ajustes de la junta deben cumplir con el WPS o el plano. Consumibles de soldadura. Deben estar de acuerdo con los WPS. Deben ser controlados y almacenados de acuerdo con el procedimiento de control de calidad. Precalentamiento. La temperatura mínima debe cumplir con el WPS y está indicada en el WPS. Durante la soldadura. Durante la soldadura se revisa las condiciones ambientales, ya sea en fábrica o en campo. Las condiciones ambientales no deben afectar la soldadura. Los procesos de soldadura. Los procesos de soldadura deben cumplir con el WPS especificado. El soldador. El soldador debe estar aprobado para soldar la junta. Debe conocer la temperatura mínima especificada en el WPS para soldar y debe conocer la temperatura máxima entre pases especificada en el WPS. Consumibles de soldadura. Deben estar de acuerdo al WPS. Deben estar en condiciones adecuadas y deben ser controladas de acuerdo al procedimiento. Parámetros de soldadura. Se debe verificar la corriente, voltaje y velocidad y avance de la soldadura de acuerdo con el WPS. Limpieza entre pases, esmerilado y repelado. Debe estar de acuerdo al método aprobado en el WPS. Después de la soldadura, ¿qué se revisa? Después de que sea soldado, se debe identificar la soldadura. Esto es muy importante. Se debe identificar y enumerar las soldaduras. Se debe marcar con la identificación del soldador que las realizó. Se debe colocar fecha y hora de culminación de la soldadura. Inspección visual. Las soldaduras deben estar adecuadas para todos los ensayos no destructivos y estas soldaduras deben cumplir con los requisitos del código que está utilizando. Inspección dimensional. Las dimensiones deben cumplir con los códigos y planos. Otros NDT. Todos los NDT deben estar completos con sus reportes. Recordemos que NDT son los ensayos no destructivos que se realizan en las soldaduras. Reparaciones. Se debe revisar las reparaciones para asegurar el cumplimiento con el procedimiento de PWHT. Recordemos que PWHT es el tratamiento térmico post-soldadura. Otra cosa, se debe revisar el cumplimiento con el procedimiento de reparación. Pruebas de presión. Se debe asegurar que el equipo de prueba esté calibrado. Generalmente cada año se calibran. Se debe asegurar que todos los registros estén disponibles. Documentación. Se debe asegurar que cualquier modificación esté en los planos. Debe asegurar que todos los documentos estén requeridos cuando se necesiten y que todos los documentos deben estar firmados. Resumen de los deberes del inspector de soldadura.
El inspector de soldadura debe observar todas las acciones relevantes relacionadas con la calidad de soldadura durante la producción. Debe registrar todos los puntos de inspección de producción relevantes para la calidad, incluido un informe final que muestre todas las imperfecciones identificadas. Y debe comparar toda la información del registro con los criterios de aceptación y cualquier otra cláusula relevante en el estándar de aplicación aplicable, es decir, debe comprobar con la norma o código que ha utilizado. Bueno, eso es todo, muchas gracias.